mi querido amigazo Humberto Cadavid, Cuervo Mundial. Y más, viejo, gracias por estar acá. ¿Qué tiene preparado este día, hermano colombiano? Castígame, castígame, hermano mío. Oh, es una conversación chévere. Bienvenido a la sala de mi casa con algo de producción. Estamos en la sala de la tuya también, ¿no? Bienvenido a mi sala. Bienvenido. Humberto, quizá, yo no sé, creo que te lo he dicho un par de veces, quien nos ve y nos escucha no lo tienen tan claro. Yo a este hombre que ustedes están viendo lo admiro tanto y me parece una fuente de conocimiento absolutamente inagotable que tengo. Es la única persona en el mundo para la cual tengo un blog de notas en mi celular para nuestras conversaciones. Me toca sacar papel y lápiz, o en este caso el celular, para anotar todas las recomendaciones, tips y temas a los que me lleva cada vez que converso con Humberto. De verdad es un gusto tenerte aquí, Humberto. Ay, Chino, qué gustazo. Y a mí me pasa lo mismo. ¿Cuántos libros, hermano colombiano, hemos terminado comprando después de una conversación? Yo creo que han sido más de uno. Innumerables. Sí, han sido Creo más que de no uno. podemos arrancar esto sin esa pregunta. ¿Qué estás leyendo ahora? Que estoy leyendo ahorita, pero tú también la vas a responder. Bueno, va. Estoy leyendo 2 libros. Mira, en las mañanas estoy despertando desde principios de esta semana con un libro de Leonard Bloinov que se llama Subliminal. Yo quiero contarles quién es Leonard Bloinov. Resulta que este man es astrofísico. El tipo, por ejemplo, fue compañero de trabajo de Stephen Hawking. Calculen el personaje. Okay. Pero además el tipo se ha metido con psicología y con antropología, y además en los años 70 el tipo fue libretista de Star Trek, de la serie. Y este tipo escribe unos libros fabulosos, y este que se llama Subliminal habla del subconsciente nuestro. Entonces, claro, un tipo de semejante nivel de sapiencia, pero además escribe muy rico. El tipo es hasta es chistoso, lee lo chistoso, habla de la mamá y de una manera muy respetuosa, pero en cierta forma como que se burla de ella, pero entonces habla también de cuando él era niño y que era una hueva, pero lo dice de una manera como tan bacana. Los libros de ese man de chévere. Y en la tarde noche, estoy leyendo ahorita en la tarde noche. Es una pregunta excelente. Espérese que empecé a leer un libro ayer, entonces tengo que todavía como que no me acostumbro ahora que estoy leyendo. Mientras te voy contando lo último que acabé, que te lo dije en nuestra última conversación, lo último que leí fue Ensayo sobre la lucidez de Saramago. Y cuando te conté, me metiste con Intermitencias de la muerte, o la intermitencia de la muerte de Saramago. Brutal, sensacional. Humbert, ¿por qué no nos cuentas mientras encuentras el libro? No, ya lo encontré. Es un libro de aves. Hay una ornitóloga que es súper interesante y acabó de sacar un libro que se llama The Birdway. Entonces esta vieja hace un camino, hace un paseo por un montón de características súper interesantes que tienen las aves, los colores, por ejemplo, el canto de ellas, la manera de aprender. Es un montón de temas, la parte social de estos animales, datos muy bacanos que digo, wow, resulta que el cerebro de estos bichos está cableado muy distinto al nuestro, tremendamente distinto. Y uno podría decir, no, es que el cerebro chiquito igual bichos brutos. Pues resulta que la cantidad de neuronas por milímetro cuadrado es muy superior al de todos los mamíferos, pero además de eso las neuronas son más chiquitas. Entonces, en esos cerebritos chiquiticos que tienen estos manes, hay mucha más neurona, hay un nivel de procesamiento violento, hay cosas que procesan estos bichos a milésimas de segundo, la manera como hablan, la manera como... No, viejo, es un librazo, es muy interesante de entender, meterse en el mundo de estos bicharracos. Después de la intermitencia de la muerte me voy con The Birdway, a ver qué Está bueno, sale. está bueno, Chino, está muy bueno.
Ahora me parece súper oportuno el libro que estás leyendo porque justamente tu empresa, Corbus Clan, pinta unos cuervos. Cuéntanos un poco más de ti, Humberto. ¿Quién eres? ¿Qué es Corbus Clan? A todas las personas que nos escuchan. Pues yo voy a empezar entonces contando qué es Corbus Clan, porque es parte de lo que soy yo. Corbus Clan es la materialización de un camino que emprendí hace ya un montón de tiempo, hace casi 18 años. Y es muy chévere porque yo empecé este camino con una persona y hoy estoy al lado de su hermano. Esto es muy bacano. Yo empecé este camino en forma, pues el camino de la gestión de innovación y podríamos llamarlo consultoría yo le llamo ahorita más bien como el acompañamiento corporativo o organizacional, más bien, porque no necesariamente tiene que ser una corporación, no, una organización. Mm, Esto yo lo empecé hace rato con Diego Parra, que fue el fundador de Catarsis. Entonces yo estuve ahí y yo aprendía y yo salí de la academia para empezar a aprender Diego siempre me decía, era la creatividad no es solamente un tema de estudio, la creatividad aplicada es una herramienta para las organizaciones y eso fue lo que él hizo toda su vida. Y de eso fue lo que yo viví durante mucho tiempo. Y Corbus Clan ahorita es, es la búsqueda de apoyar organizaciones, yo no diría en términos de innovación necesariamente, sino de hacer realidad proyectos de altísima incertidumbre. Fíjate que muchas veces los proyectos de altísima incertidumbre nos dan demasiado miedo porque son inciertos y sobre todo cuando son proyectos como muy grandes, que uno pensaría que requieren como grandes inversiones o que es el H3 de la organización. Yo no estoy demeritando ni mucho menos. Lo único que estoy diciendo es que normalmente ese tipo de proyectos nos pasa lo del chiste, que nos asustamos con la piel del tigre y, y empezamos a descubrir unas personas muy cercanas a mí desde hace 2 años y en este grupo que ese tipo de proyectos se pueden ejecutar y se pueden hacer realidad por un camino distinto al que normalmente nosotros habíamos usado, que normalmente el camino que usábamos nosotros Dani eran puro design thinking y puro, de pronto, solución creativa de problemas, familias de metodologías que era lo que se estudiaba hace 18 15 10 5 años. Pero nosotros empezamos a darnos cuenta de que fuera de esas teorías que son de diseño, hay unos acercamientos más bien como de gestión y de liderazgo que, y algunos como muy cercanos a la experimentación, pero de altísimo nivel, lo que propone es, oiga, en vez de maciar tanto ideas como hace el diseño, que eso no está mal, ni mucho menos, pero en vez de maciar tanto ideas, ¿qué pasa si pasa a la acción de una vez? Y fíjate que eso es un lineamiento teórico que yo vine a aprender, que yo vine a conocer hace muy poquito, hace por ahí unos 3 años, yo creo que vi ese lineamiento teórico, me pareció interesante y yo dije, ve, tan chévere porque no es roer el concepto, sino es darse cuenta que las organizaciones tienen unas capacidades que son impresionantes, que tienen la capacidad de hacer realidades, valga la redundancia, con lo que siempre ha hecho. Y empecé a darme cuenta de que el famoso H1 y del día a día tiene una importancia fuertísima en las organizaciones. Esto no es ciencia de cohetes, fíjate que tampoco estoy diciendo algo que sea como, el gran descubrimiento, ¿no? Pues toda la vida estaba ahí, toda la vida lo hemos visto, pero como yo era de innovación, yo tendía a ver personalmente yo entendía a ver el H1 como algo chichipato. Como, no, eso es H1, no, eso es día a día. Entonces no es valioso porque no es la gran disrupción. La ventaja que yo empecé a encontrar con esto y también pues al lado mío de las personas que hacen parte de Corbus Clan es que jalar esas palancas que la organización tiene hoy es un camino diferente, distinto para materializar soluciones. Entonces lo que nosotros le pusimos un nombre, es que nosotros activamos la recursividad organizacional.
Ese nombre se lo pusimos. ¿Y por qué? Pues porque nosotros trabajamos es con los recursos, con las capacidades, con las tecnologías, con lo que tiene la organización, pero hacemos que sean personas y grupos de personas las que utilicen esos recursos para solucionar un problema. Entonces, cuando eso pasa, los problemas se solucionan en tiempo récord. Entonces, lo que hace, ya después de toda esta vuelta que te acabo de dar, de pronto cosas innecesarias, pero como que no sé explicarlo ahorita o al frente, pues sin ponerlo en contexto. Pero lo que hacemos es que activamos la recursividad organizacional para solucionar problemas muy rápido, muy rápido, muy rápido. Eso es Corbus Clan. Hablaste de ir a la acción y ese identifica tu problema, y ahorita hablamos de ese proceso de identificar el problema que no, tampoco es sencillo identificar cuál es realmente tu cuello de botella, pero digamos que una vez identificado, ¿cómo se acciona rápidamente una solución? ¿Cómo se lleva a la acción rápido una solución? Primero te lo voy a poner en términos teóricos. A ver si me da la cabeza. Vamos a ver si me da la cabeza como para ponerlo en concepto. Más allá pues del caso o de la casuística. Mira, todas las organizaciones impactan la realidad desde ciertas capacidades. Empecemos por ahí. Entonces voy a hacer ciertas pausas. ¿Qué quiero decir yo con impactar la realidad? Un banco impacta la realidad económica de un país, ¿sí o no? De diferentes formas. O prestando plata, o haciendo factoring, o haciendo lo que sea. Cualquier cosa, pero impacta la realidad de un país. ¿Y por qué le impacta? Pues porque hay personas que pueden tomar la decisión de guardar su plata en un banco. O hay personas que dicen, yo necesito un apalancamiento de lo que sea, o yo quiero lo que sea, pero los bancos impactan la realidad. Las empresas, las panaderías también impactan la realidad, ¿sí o no? Una panadería impacta la realidad, pues nada más en las mañanas el olor de una panadería, eso ya le está impactando. Uh-huh. Entrar en una ciudad como Bogotá, las panaderías son como un refugio muy bonito y le está impactando porque a las 6:30 de la mañana abren las puertas y es un refugio calientito de cosas ricas. Pues claro que le impacta, ni mucho menos. Le impacta distinto, pero le impacta. Y si impacta en la realidad las organizaciones, y por eso me voy a dos polos muy opuestos, un banco y una panadería. Si impacta en la realidad es porque tienen ciertas capacidades, ¿sí o no? Entonces la panadería, ¿qué capacidades tiene? Pues una capacidad de conocimiento, porque yo no sé hacer pan. Evidentemente tiene que tener un fulano que tenga un conocimiento, que tenga unas habilidades, entonces tiene una capacidad de hacer pan, ¿sí o no? Pero también tiene una capacidad de vender ese pan, pues porque no en vano es un comercio, pero también tiene la capacidad de comprar lo que necesita para tener el pan. Claro, tiene que tener una capacidad de compra, pero también tiene que tener una capacidad financiera, porque yo en este momento pues no puedo poner una panadería porque no tengo el exceso de capital yo no sé cuánto vale una panadería, eso vale un billete de berraco. Pero Depende entonces, de la panadería. ¿Se va a montar Bimbo? no, claro. O si uno va a montar, no sé, Crosto, una vaina así, tiene que ser una panadería, guau. Entonces se necesitan ciertas capacidades para poner a andar una propuesta de valor. Y para mí la propuesta de valor es algo muy simple, es con lo que tú impactas la realidad. Ahora vete al banco. El banco tiene capacidades tecnológicas, tiene capacidad analítica, tiene capacidad de riesgo, tiene capacidad económica, tiene un montón de capacidades también. ¿Cierto? Ambas tienen la misma vaina, es decir, ambas tienen capacidades con lo que ponen su propuesta de valor en la realidad tangible. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque lo que nosotros pretendemos hacer, lo que nosotros buscamos en Corbus Clan es trabajar directamente con esas capacidades. Entonces, si quisiéramos, si nos contratara una panadería, pues yo no lo voy a montar la panadería del futuro. Yo no lo voy a decir, ay, tú en el futuro tienes que tener pan que huele. No.
tú lo que tienes que tener es una panadería cada vez más competitiva, que nosotros normalmente buscamos son problemas de competitividad. Entonces, ¿qué te hace a ti más competitiva? Pues te hace más competitiva de pronto entender más el tipo de pan que le gusta a tus vecinos. Eso te hace más competitiva. Entonces tienes que poner una capacidad de escuchar, y la capacidad de escuchar la puedes poner de cualquier manera. Entonces le enseñamos a tener conversaciones, porque nos hemos dado cuenta que siempre los grandes problemas están las grandes soluciones están en la capacidad de leer bien los problemas. Ahorita me imagino que vamos un poquito más allá, entonces esto lo voy a dejar ahí como en lo remoto. Pero si tú lees bien los problemas y entiendes bien los problemas, que ya es una capacidad, a través de capacidad de escuchar, a través de capacidad de muchas cosas, hasta de mindset de la organización, tú ya puedes empezar a hacer un montón de cosas, porque entonces tú puedes saber, quedándonos en la panadería, cualquier cosa, que a la gente le gusta más el pan cuando sale a las 6:05 y no a las 5:58. Entonces, de pronto corriendo 7 minutos puede tener más flujo y puede generar más impacto, y de pronto puede crecer más rápido y puede ser más competitivo, en últimas. Completamente de acuerdo. Yo me he encontrado en este mundo de conocer tantas empresas, de recorrer gran parte del país, que ha sido una de las fortunas de mi trabajo actual, y es conocer tantas empresas en tantos lugares del país. Me he encontrado algo que quiero traer a la mesa, a ver cuál es tu opinión, y es, a veces les cuesta mucho identificar esas capacidades que tienen. Em, y, y no solo eso, sino también identificar las capacidades que le hacen falta, lo cual para mí es sumamente importante en algo que ha sido y se ha vuelto mi pasión últimamente, y es un tema de cooperación para innovación o para innovar. Y a lo último que me ha llevado estos análisis de la creación de redes de confianza y de la creación de espacios donde las empresas, lo que quiero es que colaboren, es que hay una tremenda falencia en poder identificar qué capacidades tienes y qué capacidades te hacen falta para llegar a donde vas. Qué opinión te merece eso? Y si hay alguna forma sencilla, algún truco para identificar esas capacidades. A mí me pasa algo, Dani, con el tema de las capacidades. Es que a- yo no sé por qué, pero a mí me cuesta mucho trabajo asumir que las capacidades sea el inicio, la palanca que jala la rueda. Ok. Yo tiendo a ver las capacidades más bien, no tanto como la biela, sino quizás como parte del engranaje. No sé exactamente cuál. Ahorita no te lo sabría decir. ¿Y sabes por qué? Porque para mí, para mí, obviamente esto no es, no te voy a hablar de una teoría, no te voy a hablar no, simplemente es como la sensación que a mí me da de las organizaciones, y como pucha, ¿dónde le mete uno la fuerza? Es que la biela para mí son los problemas. ¿Y Okay. sabes por qué te lo digo? Porque yo me he venido dando cuenta de verdad que cuando las organizaciones se esfuerzan por solucionar problemas, pero de verdad problemas, es que yo creo que ya estamos llegando también a un momento, haciendo un paréntesis, Dani, estamos llegando a un momento muy bacano en el que ya no vemos solamente los problemas como los problemas que hace unos 15 años trabajábamos. ¿Cómo vender más el producto X? Esos no son los problemas. Okay. Y lo que estamos viendo ahorita es que los problemas son lo que de verdad le duele a los países. Ahorita en un momento donde cada vez hay más conciencia pública, casi que las mismas audiencias, casi que los mismos públicos de interés le están diciendo a las empresas: ve, pana, el problema no es cómo yo consumo más su producto, no es tan chistoso. El problema es que hay ríos que se están acabando. Entonces yo creo que cada vez más
se está exigiendo transparencia. Eso es lo que yo percibo. Puedo de pronto estar muy equivocado por las cosas que leo, por las cosas que veo, por el tipo de problemas que me gusta cometer. Pero yo veo que hay abundancia más bien de ese tipo de organizaciones que hoy están atendiendo los grandes problemas. Entonces pucha, bancos diciendo cómo hacemos para que estos sectores sean más competitivos. Agencias de gobierno o agencias de desarrollo diciendo cómo hacemos para que este clúster brille. Sectores completos, es que tú que estás en la Andy lo ves mucho más, esa visión de ustedes debe ser muy bonita porque es sectores enteros diciendo, pucha, con lo que está pasando en este momento en Colombia, con lo que está pasando en este momento en el mundo, ¿cómo serán las 3 bandas, las 20 bandas que ustedes gremios juegan cuando el mundo es tan cambiante? Y las organizaciones me encantan porque, sobre todo las que están muy conectadas con la movida, con cómo se está moviendo el mundo y que van a una velocidad chévere, que no necesariamente tienen que ser startups para moverse rápido, yo no creo, son muchas organizaciones que se mueven muy rápido y son clústeres enteros que se mueven rápido. Entonces, a esos niveles, a mí me parece muy interesante, Dani, cuando son esas palancas gigantes las que empiezan a mover las capacidades, porque organizaciones que se meten en el tren de solucionar los grandes problemas de la humanidad, lo que se terminan enterando es que las capacidades simplemente son a veces una excusa para no hacer las cosas, porque cuando quitan la palabra y cuando se dejan de preocupar por el concepto, simplemente se vuelven adaptables. Desaparece el concepto, desaparece Es que a veces yo creo que la conceptualización nos daña mucho la cabeza, Dani. Porque fíjate que las organizaciones que están abocadas a solucionar los grandes problemas no están pensando tanto en la técnica, ni en la práctica, ni en la teoría. Es ¿qué tenemos que hacer? Entonces la pregunta de adaptación casi ni aparece, pero se adaptan. Pero cuando están tocando los dolores reales, entonces también son las organizaciones que... Hoy hay organizaciones, Dani, estoy completamente convencido, que actúan más que piensan y lo hacen muy bien, porque están empezando a conectar con las tripas. Ahí nos estamos dando cuenta desde los años 50 que sí se puede gobernar y sí se puede guiar desde la intuición. Yo creo que eso también es muy bonito porque la ciencia nos lo ha enseñado y hoy hay cuántas teorías nada más hay de liderazgo, Dani, que le dan fuerza a la intuición. Y esto hace 30 años era un exabrupto. Hace 15 años nadie lo hablaba. Los libros de hace 15 años eran como el gran gurú que lo tenía todo perfecto y la tenía clarísima, que es un matemático impresionante. En cambio ahorita es mucha intuición lo que uno está viendo en la literatura, ¿sí o qué? De acuerdo. Creo, y seguramente esto es una sobresimplificación de la razón. Yo particularmente tengo una gran contradicción con todos los apellidos alrededor de la innovación. Innovación sostenible, innovación social, innovación ambiental. Y aquí es donde lo voy a enganchar con lo que te decía. Y es, no hay nada más intuitivo que conservar tu espacio, que conservar la vida, que conservar la zona donde estás, el terreno donde estás, que cuidar la salud. No hay nada más intuitivo que eso. Entonces quizá en esa intuición es donde está el origen de eso. ¿Qué es lo que intuitivamente tenemos que conservar? Nuestra salud, nuestro ambiente, crear un espacio mejor para nuestros hijos, etcétera. Lo que me lleva a una pregunta, esto, y es cierto, uno entre más conversaciones tiene y entre más grande es la organización o más consciente, no sé si sea un tema que tienen gente más preparada, no creo que sea esto, porque tampoco es decir, también es una sobresimplificación decir que solo pasa en las empresas grandes, pero cada vez es más común cuando uno escucha o habla con un directivo de innovación y para este libro teníamos también la conversación con María Mercedes de Corona Industrial, gerente de innovación y estrategia, y me marcó mucho de esa conversación donde hablaba de algo y es
la salud de nuestra gente es lo que nos da el permiso para crecer. El punto de partida es la salud de la gente, que la gente esté saludable, que estén en un ambiente seguro para ellos, etcétera. Entonces, la pregunta va para organizaciones más pequeñas. ¿Cómo puede una organización mediana del sector alimentos en Popayán, Cauca, decir, espérate un segundo, el problema que queremos solucionar es el problema del hambre o el problema de, etcétera? ¿Cómo hacer esto tangible en organizaciones más pequeñas? De quien viene la pregunta, ¿no? Además de la Andy. Porque ese es el camello. ¿Cómo en realidad activarlo? Porque no sé si el mensaje, no sé también si el mensaje es, venga, lo que te toca es activar y encontrar ese propósito y ese gran problema y a partir de ese problema apalancar el crecimiento de tu organización. ¿Cuál es el punto medio ahí? Yo no sé si es punto medio, es que la pregunta que tú me haces me suscita es otra pregunta. Yo no sé una respuesta, hermanito. No la sé. Y yo creo que si alguien conoce la respuesta, se gana el premio Nobel de Economía, pero también el de Paz. Se los gana los dos. En carambola. Sí. El que tenga una respuesta para esta vaina. No, la pregunta entonces termina siendo, Humberto, y es, ¿cuál es el mensaje para organizaciones más pequeñas? No sé, en Popayán, en Nariño, en cualquier región alejada del centro, y no solo alejada del centro, en la misma Bogotá, pero una empresa más pequeña. ¿Cuál es el mensaje? Encuentra ese propósito, ese problema grande, transformativo. Hay una nueva corriente que lidera incluso mi jefe, Alejandro, que se llama innovación transformativa, y entiendo de dónde viene, pero ¿cuál es el mensaje para una organización más pequeña o mediana? Enfócate en ese problema gigante y que este sea la fuente de tu innovación, o cómo combinar eso con su día a día. Porque tú ya lo estás diciendo y esto, sí, claro, definitivamente las organizaciones tienen que pensar no solamente por qué están acá, sino para qué. Pero hay una cosa también, ¿cómo se puede lograr que las empresas estén bien rodeadas? Y te lo digo porque yo cada vez estoy más convencido de que nosotros somos el promedio de las personas con las que más nos juntamos. Ok. Y eso es súper evidente. Entonces, yo no sé qué oportunidades pueda haber, pero seguramente las hay de manera masiva para que las relaciones, por ejemplo, entre clientes y proveedores no sean solamente transaccionales. Yo creo que si las empresas, y estoy 100% seguro, hermano, porque lo he visto muchas veces, cuando las empresas trascienden las típicas conversaciones transaccionales de yo cuánto le debo a usted, y entonces usted cuánto me va a poner, y entonces el indicador, sino porque la mayoría de empresas finalmente terminamos siendo, todas las empresas tenemos relaciones B2B, todas. Yo no conozco la primera empresa que no tenga una relación B2B, ni sea una panadería, ni sea la empresa más B2C, tiene relaciones B2B porque tiene proveedores, porque tiene aliados, pero cuando esas conversaciones con los aliados, con los proveedores, terminan cayendo en un lugar distinto a la transacción, a lo funcional. Yo estoy 100% convencido, Dani, porque lo he vivido, cuando se trascienden ese tipo de conversaciones y dos entes empiezan a preocuparse, oiga, ¿cuáles son los problemas que usted tiene desde su orilla? ¿Cuáles son las cosas que usted ve, pero que de pronto yo no veo, pero que de pronto yo puedo ayudar a que se solucione? ¿Cuántos problemas, por ejemplo, de performance tienen muchas empresas productoras de lo que sea porque sus compradores no las entienden? Y porque dejan ahí al señor de proveeduría parqueado porque no le duele. Lo deja ahí parqueado 6 horas esperando el señor del carro. Claro, como el señor del carro además es un contratista y entonces él no entiende lo que está llevando. Entonces yo creo que ampliar la conciencia, hermano. ¿Cómo? No lo sé. Pero no, mentira, yo sí lo sé.
y yo sí creo, no, y pues yo tengo una apuesta y por eso yo te decía ahorita que yo tiendo a ver los problemas como la biela, porque cuando los problemas están presentes y cuando las organizaciones son capaces de ver los problemas de verdad que tienen que resolver, se empiezan a, muchas cosas empiezan a pasar y tú lo sabes, empiezan a haber conversaciones menos o más enfocadas. Pero ¿qué pasa si el problema que manifiestan es no estoy vendiendo lo suficiente? Que ahí regresa y vuelve a ser transaccional la conversación. No, mi problema es que no estoy en este mercado. Mi problema es que tengo que vender más y que vendiendo más es que se van a solucionar mis problemas. Ahí la pregunta es desde tu perspectiva y después te doy mi opinión. Porque es claramente una barrera. ¿Cómo superar las conversaciones transaccionales? ¿Cuál sería tu respuesta a eso? ¿Cómo superar la conversación transaccional? Yo voy a decir algo duro. Por favor. Las conversaciones transaccionales a mi manera de ver se dan, lo voy a reducir un montón, pero toca, pues acá no tenemos todo el tiempo del mundo, pero es una decisión. Yo tengo una conversación transaccional contigo cuando yo tomo una decisión. ¿Desde dónde? Se me ocurren dos perspectivas ahorita, desde mindsets. Yo tomo una decisión transaccional contigo cuando yo tengo un mindset cerrado, como de punto acabado, como yo no tengo más que aprender, yo ya me las sé todas y cuando tú llegas conmigo, pues tú eres mi proveedor o tú eres mi no sé quién y tenemos una relación contigo hace un montón que está ya estandarizada, que ha funcionado perfecto durante 1000 años, que yo ya sé tú dónde te quiebras, entonces por eso te estoy molestando. Entonces cuando todo está como tan cerrado, como estandarizadísimo, pues evidentemente pues, pues ya es completamente rígido, pero hay organizaciones y también hay personas que se niegan o que tienen más bien una visión tal que les permite estarse repensando todo el tiempo. Entonces esos mindsets que son más bien un mindset como amplio, abierto, que uno lo ve tanto en personas como en organizaciones, son capaces de conversar, son capaces de hablar, son capaces de flexibilizar, de adaptar, de un montón de cosas. Entonces yo creo que detrás de eso, pero puedo estar súper equivocado, Dani, pero yo creo que detrás de eso hay personalidades también y estilos de liderazgo. Que yo sí creo que también hay estilos de liderazgo que se pueden como modificar de cierta forma, pero detrás de eso yo creo que muchas veces hay estilos de liderazgo. No sé si me fui demasiado, pues como para otro lado. No, creo que no. Creo que no y lo voy a pegar con mi respuesta a esa pregunta. ¿Cómo superar las conversaciones transaccionales? Yo creo que implica una tremenda humildad de parte de la organización. Mm. Y por eso me estaba metiendo ahorita con el tema de capacidades, porque me he dado cuenta que empiezan a surgir una cantidad de posibilidades de conexión cuando uno le dice al otro, viejo, me hace falta esto, me siento muy malo en tecnología, quiero meterme por aquí, pero no tengo ni idea por dónde se empiezan a comer las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Venga universidad, ayúdeme, o venga quién es su persona o su experto, o cómo lo está haciendo usted, quiero entrar en este nuevo mercado, pero me da miedo o no lo conozco. ¿Por qué no me enseña usted que ya está en ese mercado? Entonces yo creo que una de las formas de trascender las conversaciones transaccionales es desde la humildad y la vulnerabilidad. Creo que le hace falta muchísimo en general, no solo a las personas, sino también a muchísimas organizaciones, también a veces mostrarse vulnerable. Uno no se las sabe siempre todas y existen un montón de capacidades, otras organizaciones, otra gente que te puede acercar mucho más rápido, que pueden ser brazos adicionales para alcanzar tu meta. Esa sería mi respuesta al tema de las conversaciones transaccionales. Sin satanizar las transacciones. La Claro. transacción de bienes y servicios es lo que hace crecer a la organización. Mm.
pero si solo se quedan en la conversación de la transacción, se vuelve muy complicado encontrar nuevos horizontes de crecimiento porque te quedas toda la vida transando lo que toda la vida has estado transaccionando. Y creo que allí hay una fuente importante de la innovación y es en reconocer que en ese proyecto grande, ambicioso, hay un montón de cosas que desconoces y que te toca acercarte a otra persona. Esa sería mi Bacanísimo. respuesta. Y sabes que yo me voy a montar en lo que tú estabas diciendo ahorita, hermano, porque yo también creo que uno puede, que se trascienden y lo he visto también, las conversaciones transaccionales cuando se busca cuando se busca un fin común, el bien común. Cuando, cuando lo que, cuando lo que jala una relación es bien común, es Ok. algo que yo necesito hacer, está mucho más allá de que yo compre mi casa o no. Ese tipo de cosas. Porque es que esto es cuando la gente trabaja por causas. Es como, de verdad, ¿cuántas personas hay hoy trabajando por causas de moviendo, moviendo maquinarias divinas en Colombia o en la región para que un sector entero esté más sano? Moviendo cosas para que lo que pasó hace 2 años con el sector Oreca, por ejemplo, ese sector estaba muriendo y organizaciones como ustedes hicieron cosas divinas para que no se murieran. Entonces eso, yo me imagino, hermano, la felicidad de las personas en Bogotá cuando estaban armándose esa vaina que era como techos abiertos. Yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero un amigo me dijo como, oiga, vean lo que están montando en Bogotá. Yo imagino la felicidad de esa gente, hermano, poniendo al pelo todos los protocolos de bioseguridad con la no sé qué. Entonces, con la investigación de no sé dónde que diga no sé cuántas personas o si no les van a cerrar esa pendejada. Claro, porque estaban trabajando, era para algo más allá de ellos. Es decir, estas personas no necesariamente se iban a comprar el próximo carro con el fruto de ese trabajo, pero sí muchas personas hoy sobreviven y todavía están como empresas porque hubo otras personas trabajando para ellos. A mí eso me parece súper bonito porque de verdad, cuando las personas trabajan por una causa noble y cuando las organizaciones trabajan por causas nobles y cuando las diferentes áreas trabajan por causas nobles, yo he visto, Dani, que las conversaciones transaccionales también se, se matizan, diría yo, porque no es que desaparezcan, porque las conversaciones transaccionales igual también son importantes, como te dices ahorita, pero dejan de ser la búsqueda principal y se convierten en un apoyo para construir valor, para crear valor. Sí, lo lindo es que en realidad lo que se busca con la transacción, que es en última pues el intercambio de valor, se logra y se puede conseguir desde la solución a este tipo de problemas o la solución a estas causas. Ahora y con esto te cambio el tema después de esto, tengo un conflicto con las grandes causas. No sé si era contigo que lo conversaba el otro día, pero tengo un conflicto con las grandes causas porque creo que creo que es una forma extremadamente romántica de ponerlo y que no es necesario que una organización necesariamente se tenga que meter en una gran causa para, para, para crear ese valor. Creo que la De conversación se acuerdo. puede dar desde el interior de decir, mira, yo como una organización con ánimo de lucro lo que quiero es crecer y generarle valor a mis stakeholders y sale. Y creo que es posible tener la conversación desde allí. Claro, Solo que esa conversación o esa creación de valor tiene que indispensablemente llevarte a la construcción de un entorno que sea mejor para ti, para tu negocio y para esos mismos stakeholders. Entonces, yo creo que una conversación honesta desde yo lo que quiero es crear valor, debería llevarte, si en realidad lo que quieres es crear valor, lo conversábamos ayer, eh, si tú quieres seguir creando valor, pues no vas a destruir el planeta en el cual crea valor.
No vas a destruir a los clientes o a causarle un daño a la salud a los clientes a través de los cuales generas ese valor. Entonces, por eso es que no me gustan los apellidos, porque creo que ponen el foco donde no es. Y está bien también que una organización tenga su foco en crecer y ser más rentable, absolutamente válido. Solo que la forma de Claro. llegar ahí es solucionando problemas. Y con esto me meto al proceso de innovación, porque no quiero dejar de sacarte el jugo en esta conversación indispensablemente o indistintamente del foco en el que estás ahora, de lo que nos comentabas. Eres una persona que ha estado en cientos de organizaciones y ayudado a cientos de organizaciones a innovar, y quiero tratar de rescatar de esa experiencia los elementos más importantes de cada una de las etapas del proceso. Como yo lo veo, simplificando y uniendo una cantidad de metodologías, todas de alguna u otra forma lo tocan de diferente forma. El proceso de innovar no es otro que un proceso donde inicialmente identificas oportunidades, luego una segunda parte de ese proceso testeas algunas de esas oportunidades, pruebas hipótesis relacionadas con esas oportunidades y las depuras, las decantas, y luego las que lograron sobrevivir ese proceso de decantado y de depuración, pues son las que terminas implementando, sacando y llevando al mercado. Quisiera llevarte por cada una de esas etapas y tratando de recoger la mayor cantidad de información que podamos sobre esto. Entonces voy con la primera, descubrir. ¿Qué has aprendido? ¿Qué puedes compartirnos sobre cómo las mejores prácticas como una organización puede identificar nuevas oportunidades de valor y nuevas oportunidades para crear valor? Hmm. Mira que yo llegué a conversarme una cosa, Dani. A ver, yo en este momento te voy a hablar más de B2B. Desde hace rato me estoy moviendo más en B2B que en B2C. Yo hace mucho tiempo el B2C no lo toco. Y eso no quiere decir que sea bueno ni malo, sino que simplemente la vida me llevaba allá, como que terminé, Absolutamente. terminé llegando de puro chanfle al B2B. Pero entonces te voy a hablar desde ahí. Y lo que te voy a decir, inclusive para mí fue una gran sorpresa, porque cuando yo llegué a B2B a moverme, y lo voy a poner en contexto, fue muy interesante porque yo llegué a la banca corporativa en Colombia. Yo estuve ahí 2 años. Y el reto del equipo al que yo pertenecía, que era un equipo de 5 personas, era diseñar los negocios de futuro de la banca corporativa. A mí ya me da hasta miedo semejante etiqueta. Yo decía, miércoles, ¿uno cómo lo hace? ¿No cómo, no cómo busca oportunidades? Y nosotros sabíamos era de Jobs to be done, pero pues tú sabes que los Jobs to be done, pues uno los estudió era desde B2C, pero no cómo encuentra Jobs en B2B a esos niveles. Y dimos muchas vueltas, sufrimos un montón, nos dieron muchos permisos, la embarramos un montón, pero fíjate que donde más terminamos encontrando em, unas oportunidades impresionantes y unos problemas que yo decía, wow, era hablando directo. Entonces, lo que esto me enseñó es ir a las direcciones de capacidades de las empresas con las que uno se relaciona. Fíjate que todas las empresas tienen cierto, cierta personalidad. Hay empresas que son de personalidad logística. Entonces, hombre, ese tipo de empresas, haz todo lo posible por tú sentarte a hablar con todos los señores que mueven las palancas logísticas de esa organización, porque ahí está el corazón. Hay otras empresas que son comerciales, que el core es comercial, entonces, pues, y fíjate que no solamente estoy hablando entonces del gerente de logística, no. La gente de compras tiene una interrelación genial con la gente de logística. Los de finanzas, las empresas de logística, sus finanzas las piensan en función de logística. Entonces vaya, hable con el man de finanzas, vaya, hable con el gerente general. Entonces, ¿cómo ese tipo de organizaciones ven sus negocios? Ven sus retos, ven su realidad, cómo es la realidad de esos negocios. Entonces, fíjate que ahí yo me fui enterando de que sirve más tener una visión de biólogo que tener una visión de antropólogo en esa visión. ¿Sabes por qué?
Fíjate que nosotros en Design Thinking, yo no estoy diciendo que Design Thinking sea débil, no, ni mucho menos. Yo lo respeto un montón y bebí de ahí, bebo mucho de ahí todavía, pero el Design Thinking nos da una visión antropológica de ver la realidad. Punto. Tú empiezas con una empatía. Eso es por antropología y eso está bien. Lo que a mí me enseñó esta experiencia con grandes corporaciones sin concebirlas, sin analizarlas, sin nada, no había ciencia detrás, era simplemente tripas. Entonces nos empezamos a dar cuenta, Dani, de que cada organismo se comporta distinto y, y, las, y las mismas cosas son percibidas de una manera completamente diferente. Pucha, es que me toca explicártelo a ti. Nosotros como seres humanos sabemos perfectamente lo que es lo que es el tacto, ¿sí o no, Chino? Ahora tú podrías pensar que el sentido del tacto es procesado de la misma manera por un erizo de mar. No, 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 porque nuestro sentido del tacto, pues nosotros tenemos un órgano gigante que es la piel, está desarrollada de una manera completamente diferente a como el erizo de mar está desarrollado. Entonces el tacto puede ser el mismo, pero es distinto. Entonces, por eso fue que te digo que nosotros yo empecé a darme cuenta después de que yo empecé a entender la realidad de las organizaciones en Bancolombia más como un biólogo que como un antropólogo. Entonces, hay una pregunta muy bonita en biología que de hecho la propuso un señor en 1935, un biólogo, Fons Wechtel. Dice el tipo, hágase usted una pregunta cuando esté investigando un animal, cualquier especie. ¿Cómo vería él el mundo a través de su estructura? Entonces, cuando tú vas a una organización y le dices, oiga, hágame ver a través de sus ojos, por ejemplo, para usted, ¿qué significa sacarla del estado? Hágame ver a través de sus ojos para usted qué significa crecer. Hágame ver a través de sus ojos cuáles son sus amenazas actuales en este momento como industria. Si usted está en la industria, no sé, de química, ¿cuáles son las amenazas? Son amenazas completamente distintas al que está en la industria de bebidas. Es completamente distinto. Entonces esa visión, Dani, fue muy chévere y yo creo que ya cerrando, lo que yo más destaco de esa primera parte, de esa primera instancia de la innovación es darse el lujo de verdad de aprender lo que la organización hoy no sabe para seguir adelante y para ser más pertinente. Eso es una super etapa. Pero también es muy bonito cuando no se ve como una etapa, porque es que una organización no puede pensar que ya sabe cuál es el problema y entonces se desentendió de él. Y entonces vuelve a ver el problema 6 meses después cuando va a conectar una realidad que ya no tiene nada que ver con el problema. Entonces, el reto bonito de la detección de esa oportunidad es no verla como entonces yo la tengo que tomar una fotografía, sino yo me tengo que meter en ese problema. Entonces es la entrada a la piscina, no es un momento discreto, ese momento es la entrada a la piscina para aprender lo que no sabemos. Brutal. Tener conversaciones, hazme ver con tus ojos el problema y aprender, estar abierto a escuchar y aprender. Y aprender constantemente. Porque el problema se va a seguir modificando y si yo no estoy conectado con él todo el tiempo, pues a los 6 meses cuando me vuelva a conectar ya el problema es distinto. Entonces si yo me desaparecí y no lo seguí tanteando, pues no voy a ser pertinente. Buenísimo, buenísimo. Vamos a la segunda y ya tú tienes unas oportunidades identificadas, las observaste, tuviste las conversaciones pertinentes, sabes por dónde parece estar ese camino nuevo de crecimiento, esa innovación grande y estás cargado de un montón de supuestos, hipótesis. Y entonces aquí la organización debería, en teoría, y entendiendo que las etapas estas no son una detrás de las otras y todas las metodologías nos enseñan que en realidad todo funciona al tiempo,
¿Cuál sería tu gran consejo, tu gran buena práctica alrededor de probar, de prototipar o me gusta más decirle probar, porque creo que, Probar, ¿cuál sería? que prueben la realidad, porque es que fíjate que muchas veces uno prueba en escenarios aislados. ¿Ok? Y cuando se prueban escenarios aislados, es que a ver qué pasa con con algunas pruebas de laboratorio. Están en escenario y sobre todo, a ver, ninguna prueba de laboratorio en una solución empresarial funciona porque aquí no hay ciencia pura, pues aquí tenemos un montón de variables que adentro de un laboratorio ni siquiera se pueden plantear. Uno como plantea, por ejemplo, el clima político, en un laboratorio no se puede. Uno como plantea el clima social, uno como plantea el clima económico, uno como plantea el clima fiscal, uno como plantea el clima. Hay un montón de climas que en las soluciones que terminan haciendo las organizaciones, pues no se pueden poner en un estado, pues en un en un laboratorio, mejor dicho, uno no puede hacer esas vainas, uno no puede probar desconectado de la realidad. Entonces, con esto lo que quiero decir es, cualquiera que sea la prueba, siempre se debe y se puede buscar la forma de probarlo en la realidad, con clientes reales, con personas reales, pero reales, y se pueden buscar formas de tocar a muchas personas sin un solo peso y también no haciendo de esto lo que era antes la danza de los fondos de inversión, estos como fondos, ¿cómo era que le llamaban? De capital de riesgo. No, la innovación no tiene por qué ser un capital de riesgo cuando se conecta a una sana experimentación organizacional. Las experimentaciones organizacionales sanas, y tú lo sabes tanto como cualquiera, Dani, seguro muchos de los que nos van a ver ahorita ya lo han vivido, son súper bonitas porque uno no requiere un montón de inversión, un montón de plata. No, es con lo que se tiene, se prueba y se pueden probar cosas maravillosas, pero con clientes reales, con gente real y aprendiendo. Y ojalá también uno pueda hacer algo que yo sé que se puede hacer y es conectando también las capacidades reales de la organización, conectándolas de una vez. Porque la tentación, tú te acuerdas antes como, no, es que vamos a probar no sé, lo que estaba de moda hace 5 años, vamos a probar un marketplace, si uno que hace 5 años estaba de moda, todo el mundo ponía a andar marketplace. Entonces le pedían a la organización, usted me tiene que prestar 100 millones de pesos para poner un montón de chivatos y que pongan a andar esta vaina con un coco. 100 millones de pesos que no terminaba pasando nada, porque metieron un montón de plata a una tecnología pues a un MVP que no funcionó. Pero sí se puede hacer muchas veces sin invertir un peso desde las capacidades reales. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Okay? Dinos rápido algunas de esas formas. Buena pregunta. A mí hay una forma que me encanta, que yo no sé si esa vaina existe en la literatura, pero es la forma, hermano, de convertir todo en un producto. Todo. Sea lo que sea la situación, la solución se tiene que productivizar de alguna manera. ¿Cómo se convierte en un producto? Pues primero con una narrativa muy simple, así sea con un PowerPoint. Así de simple. Pero uno sabe que ese PowerPoint está atado a capacidades reales que la organización ya hoy puede poner a andar. Entonces uno estructura en rapidísimo un PowerPoint, así sea malo. Lo mejor que puede pasar, Dani, es que sea malo, porque si tú presentas una vaina mala con un cliente real, el cliente real te va a decir, ¿cómo así? Entonces tú estás queriendo aprender. Entonces tú sales del cómo así y le dices, oiga, venga, ¿qué fue lo que no entendió? Entonces lo agarras en caliente. Ese tipo es decir, agarrar cualquier solución y convertirla, productivizarla y probarla desde el mercado. Entonces ahí entran a jugar normalmente las capacidades comerciales. Uno siempre le puede buscar la comba al palo para eso. Y entonces uno anda mucho más rápido. Porque anda sobre el negocio real. Porque fíjate, la ventaja que siempre tiene el comercial es que
el comercial sale a la calle con algo que la organización ya tiene y que puede poner a andar y que puede proveer de alguna manera. Entonces imagínate si uno logra hacer eso cada vez que sale al mercado. Entonces probar es rapidísimo y es real. Probar rápido y en real. Es tu buena práctica en probar. Sí, Listo. y partiendo de la capacidad comercial, siempre se puede hacer. O la mayoría de veces. Yo no me he encontrado una vez que no ha sido posible. Seguramente sí me encontraré el cisne negro, pero hasta ahora no la he visto. Súper. Y voy con la tercera, que es la de escalamiento o implementación. ¿Cómo sacarlo ya de la organización y entregárselo al mundo? ¿Cuáles son buenas prácticas ahí? Y esta siendo la etapa quizá más compleja de todo el proceso de innovación, la de realmente hacer de esto una unidad de negocio, asignarle recursos, meterlo en la línea de producción. ¿Cuál sería la buena práctica ahí en implementación o en escalamiento? Mira que aquí sí me voy a ir con algo de teoría porque me ha parecido muy coherente. Mira que el MIT dice que sea lo que sea que tú estés armando, armes una solución escala mesa. Mira qué concepto tan interesante. Una solución escala mesa entendido desde el planteamiento de Luis Pérez Breva, se llama este señor del MIT. Lo que él dice es, una organización puede ofrecer una solución en tiempo real de algo de verdad apremiante con las capacidades que tiene, estructurando de una manera distinta una propuesta de valor que pueda poner a andar ya. Entonces lo que él dice de soluciones escala mesa es con las capacidades que tiene, que puede estructurar, que puede orquestar, salga de una. Lo que yo me he encontrado de grandes ventajas de esas soluciones a escala mesa, que nosotros la verdad hasta nos robamos el término y lo que decimos es que construimos soluciones imperfectas. Pero claro, es la misma cosa. Pero entonces una solución a escala mesa, Dani, es una solución que no se te va a descoser porque ya están dando. De alguna forma. Puede que sea con chinomáticos por ahí guardados, no importa, pero están dando porque la organización ya tiene las capacidades por lo menos detrás, así sea conectándolas a mano, para que esta solución ande. Entonces, lo que ocurre acá es que a la hora de escalar, tú no vas a escalar un negocio que cayó de Alicia en el País de las Maravillas, de un mundo rarísimo, de dimensiones diferentes a las nuestras, de pronto hasta de fuerza gravitacional distinta, porque eso pasa muchas veces con los business case demasiado lejanos, ¿cierto? Entonces uno plantea un business case así sea horizonte 2, pero normalmente hay un montón de incertidumbre que tú no vas a lograr traer. Entonces eso es un problema, por eso es que yo creo que a veces las conexiones de nuevos negocios sufren tanto, porque claro, como están construidas desde un business case lejano, mientras que si tú has estructurado una solución a escala mesa, es la misma solución cuando las capacidades llegan a su límite que te exige un escalamiento distinto, normalmente afuera del edificio. Es decir, normalmente con aliados o normalmente con compra de capacidades. Hay organizaciones que inclusive compran capacidades comprando una empresa nueva. Entonces, desde ese lado, porque cuando ya la solución funciona y está estabilizada con lo que tú tienes, escala mesa, el escalamiento es natural. Si ves, es una vaina súper interesante porque es invertir la forma en que tú ves o inclusive reconciliarte de nuevo con el H1, es decir, viejo, la innovación no solamente está en el H3 y en la exploración lejana, ¿no? Grandes disrupciones también se pueden dar con la vía de solucionar problemas, estructurando soluciones a escala mesa, ya poniéndole el nombre del MIT, y dejando y haciendo un ejercicio de cazar certeza. De cazar certeza todo el día, y para eso está la experimentación. Entonces, en implementación, soluciones a escala mesa que estén atadas porque las soportan las capacidades organizacionales. Claro, y son naturales. Fíjate que entonces uno no se está inventando el agua tibia ni
ni está haciendo que las capacidades suden porque digan miércoles, yo no he llegado todavía a ese nivel. Entonces, fíjate que cuando las organizaciones no han llegado a cierto nivel de madurez de ciertas capacidades, lo que reina en la organización es mucha ansiedad. ¿Quién trabaja con ansiedad? Ansiedad entendido como esa sensación de tú estar caminando, pero ya querer estar corriendo. De estar corriendo, pero ya querer ya querer llegar a la meta. Esa ansiedad mata a cualquiera. Si mata al ser humano, ¿cómo no va a matar a las organizaciones? Y por eso es que yo creo que muchas veces este tipo de proyectos fracasan porque los petardean las mismas personas que están al frente, porque dicen, es que me toca evolucionar y no sé cómo hacerlo. Pero cuando tú le quitas ese peso y la evolución es natural, simplemente porque es que el problema afuera es tan grande que, viejo, usted como capacidad se tiene que organizar y tiene que cambiar. Si ves, volvimos a lo mismo que hablábamos hace un ratito. Humberto, quisiera terminar esta conversación con algo que inventé para... mentira, no lo inventé, creo que de hecho lo traje de un libro que me parece una nota, que se llama Querido Gerente. Para tu nota de cierre, ¿cuál sería para los gerentes y directores de innovación que nos están escuchando o que nos van a escuchar en el país y a donde llegue este manual de buenas prácticas de innovación de Cauca y Bogotá? Quisiera que pudieras poner en algo corto, querido gerente, este sería mi consejo para ti que estás o en el proceso de innovación o queriendo entrar en el proceso de innovación. Y aquí la petición es que inicies lo que sea que les vayas a decir con la frase querido gerente. Ay, qué bacanería. Querido gerente, escuche con el corazón, escuche lo que dicen sus pares, lo que dicen sus empleados, lo que dice la familia de sus empleados, lo que dicen sus socios, lo que dicen sus aliados, lo que dicen sus clientes, los diferentes tipos de clientes que usted tiene, lo que dice el mercado, lo que lo que dicen sus tripas. Escuche, porque yo creo que escuchando es, es, es como todos los organismos evolucionan, escuchando. Muchísimas gracias, Humberto. Como siempre ha sido delicioso conversar contigo. Gracias por tu tiempo, gracias por tus historias, gracias por tus recomendaciones de libros, gracias por tus recomendaciones high-end. No conocía el concepto de escalamesa. Como siempre, toca hablar contigo con una libreta en la mano. Humberto, de corazón, mil y mil gracias. Gracias por compartir todo esto con todas las personas que lo van a escuchar. Ay, hermano, muchas gracias a ti. Que se vuelva a repetir esta invitación, hermanito. Muchas gracias. Muchas Que así gracias. sea. Un abrazo, que tengas un resto de día genial. Noche, obviamente.